Este es un contenido de análisis y reflexión basado en debates reales dentro de la Iglesia Católica. No todo lo presentado representa hechos confirmados oficialmente. Te invitamos a investigar por tu cuenta y formar tu propia opinión. Hace apenas 72 horas, un documento sellado salió de los muros del Vaticano. No fue una encíclica, no fue una carta pastoral ordinaria. Fue un decreto administrativo que, según varios analistas eclesiásticos, podría cambiar el equilibrio de poder dentro de la curia romana para las próximas décadas. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Por qué algunos cardenales habrían recibido esta noticia con preocupación? Y lo más importante, ¿qué significa esto para los millones de católicos que confían en la estabilidad de su iglesia? Hoy vamos a analizar juntos un tema del que muy pocos están hablando con profundidad. No vamos a exagerar, no vamos a inventar. Vamos a revisar los hechos conocidos, las interpretaciones que circulan en círculos vaticanos y las tensiones reales que esto ha despertado. Porque cuando el Vaticano hace movimientos en silencio, es precisamente cuando debemos prestar más atención. Si te interesa entender lo que realmente está pasando detrás de las puertas del poder eclesiástico, quédate hasta el final. Y si este tipo de análisis te parece valioso, considera suscribirte. Vamos a necesitar pensamiento crítico para lo que viene. Pero antes de entrar en el decreto mismo, hay algo que casi nadie está mencionando en los medios convencionales. Algo que cambia completamente el contexto de esta decisión. Para entender lo que está ocurriendo ahora, tenemos que remontarnos a un debate que lleva años gestándose en silencio. Desde que el Papa Francisco asumió el pontificado en 2013, ha existido una tensión constante entre dos visiones de Iglesia. Por un lado, quienes defienden una estructura más descentralizada, con mayor participación de las conferencias episcopales locales. Por otro, quienes sostienen que la autoridad debe concentrarse en Roma para preservar la unidad doctrinal. Este no es un debate nuevo. De hecho, tiene raíces que se hunden en el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965. Aquel concilio abrió puertas a la modernización de la Iglesia, pero también dejó muchas preguntas sin responder sobre cómo equilibrar tradición y renovación. Según historiadores eclesiásticos, esas preguntas nunca desaparecieron. Simplemente se transformaron. El decreto que ahora analizamos tiene que ver, según fuentes cercanas a la Santa Sede, con la redistribución de competencias dentro de los dicasterios vaticanos. Para quienes no están familiarizados con el término, los dicasterios son los departamentos administrativos del Vaticano. Cada uno tiene funciones específicas: doctrina, liturgia, comunicación, justicia canónica, entre otros. Ahora bien, ¿por qué esto importa? Porque según algunos analistas, el nuevo decreto limita ciertas facultades que tradicionalmente habían estado en manos de cardenales con décadas de experiencia y las transfiere a comisiones mixtas donde participan también obispos, laicos y expertos externos. En teoría, esto democratiza las decisiones. En la práctica, algunos ven aquí una erosión del peso histórico del colegio cardenalicio. Y aquí es donde la tensión se vuelve palpable. Porque no estamos hablando de un cambio simbólico. Estamos hablando de poder real, de influencia concreta sobre cómo se administran miles de millones de dólares, cómo se nombran obispos en todo el mundo y cómo se interpretan cuestiones doctrinales complejas. Imagina por un momento que trabajas en una institución con 2000 años de historia. Una institución donde cada gesto, cada palabra, cada nombramiento tiene peso simbólico. Y de repente, un documento cambia las reglas del juego. No de forma revolucionaria, pero sí de forma suficiente para que te preguntes, ¿hacia dónde vamos exactamente? Existe un debate interno, según reportan varios periodistas especializados en asuntos vaticanos, sobre si este decreto es una reforma necesaria o una concentración indebida de poder en el círculo más cercano al Papa. Algunos cardenales, cuyas identidades no han trascendido públicamente, habrían expresado en reuniones privadas su incomodidad. No con Francisco personalmente, según se aclara, sino con el método. Porque hay una diferencia crucial entre reformar una estructura y hacerlo sin el consenso amplio de quienes la integran. Y esa diferencia es lo que está generando malestar. No estamos ante una rebelión abierta. Estamos ante algo más sutil. Una resistencia silenciosa, expresada en gestos, en omisiones, en declaraciones codificadas que solo los iniciados entienden. Pero hay algo más profundo aún.
algo que trasciende la política interna del Vaticano y toca el corazón de lo que significa ser católico hoy. Porque cuando los fieles ven que sus líderes espirituales no están completamente alineados, surge una pregunta inevitable: ¿en quién confío? Y esa pregunta no es trivial. La Iglesia Católica funciona, en gran medida, sobre la base de la confianza. Confianza en que los obispos enseñan la verdad. Confianza en que los sacerdotes administran los sacramentos válidamente. Confianza en que el Papa, como sucesor de Pedro, guía a la Iglesia según la voluntad de Dios. Cuando esa confianza se agrieta, aunque sea levemente, todo el edificio se tambalea. Ahora entremos en los detalles específicos del decreto. Según documentos a los que han tenido acceso algunos medios italianos especializados, el texto establece 3 cambios fundamentales. Primero, la creación de un nuevo organismo supervisor que reporta directamente al Papa, sin pasar por los canales tradicionales de la Secretaría de Estado. Segundo, la obligación de que ciertos nombramientos claves sean validados por este organismo antes de ser efectivos. Y tercero, la ampliación de los plazos de consulta para decisiones que antes se tomaban con mayor rapidez. En teoría, estos cambios buscan transparencia y corresponsabilidad. Esas son las palabras que aparecen en el preámbulo del decreto. Pero en la práctica, según analistas críticos, lo que se está haciendo es insertar un nuevo nivel de control entre el Papa y la curia tradicional. Un filtro adicional que podría ralentizar procesos y generar duplicación de funciones. ¿Por qué haría el Vaticano algo así? Aquí es donde las interpretaciones divergen. Algunos sostienen que Francisco está intentando prevenir lo que ocurrió en pontificados anteriores: escándalos financieros, filtraciones de documentos, facciones internas que operaban con demasiada autonomía. Desde esa perspectiva, el decreto es una medida de protección institucional. Otros, sin embargo, ven en esto una señal de desconfianza hacia los colaboradores más antiguos. Como si el Papa estuviera diciendo implícitamente: no puedo fiarme de las estructuras heredadas, necesito construir las mías propias. Y esa percepción, aunque nadie la expresa abiertamente, genera resentimiento. Pensemos en la dimensión humana de todo esto. Imagina que llevas 30 años sirviendo a la Iglesia. Has ascendido por mérito, por fidelidad, por sacrificio personal. Has tomado decisiones difíciles. Has renunciado a una vida familiar convencional para dedicarte completamente a tu vocación. Y ahora, alguien más joven, alguien de fuera del sistema tradicional, llega a supervisar tu trabajo. ¿Cómo te sentirías? Esta es la tensión humana detrás del decreto. No se trata solo de teología o de derecho canónico. Se trata de dignidad profesional, de reconocimiento, de sentir que tu experiencia sigue siendo valorada o, por el contrario, que está siendo considerada obsoleta. Y aquí aparece una de las paradojas más interesantes de este caso. Francisco es un papa que constantemente habla de misericordia, de inclusión, de escuchar a los periféricos. Pero según algunos críticos internos, al implementar estas reformas de manera tan centralizada, estaría actuando exactamente de la forma contraria a lo que predica. Estaría excluyendo voces, concentrando decisiones, ignorando los procesos colegiales que él mismo dice defender. ¿Es esto una contradicción real o simplemente una diferencia de interpretación? Depende de a quién le preguntes. Para los defensores del Papa, la reforma es necesaria precisamente porque las estructuras antiguas se resisten al cambio. Para los críticos, la reforma es problemática porque impone el cambio sin construcción de consenso. Pero hay algo que casi nadie menciona en este debate, y es que el decreto no solo afecta a los cardenales en Roma, también tiene implicaciones directas en las diócesis locales de todo el mundo. Porque si cambia la forma en que se nombran obispos, si cambia la forma en que se aprueban iniciativas pastorales, si cambia la forma en que se administran los recursos económicos, entonces cada católico, en cada parroquia, en cada comunidad, sentirá eventualmente esos efectos. Imagina una diócesis en África donde el obispo local ha estado trabajando durante años en un proyecto social innovador. Ahora, según las nuevas reglas, ese proyecto necesita pasar por más instancias de aprobación. Más burocracia, más tiempo, más frustración. ¿Esto mejora la Iglesia o la paraliza? O piensa en una comunidad latinoamericana donde los fieles han desarrollado formas propias de vivir la fe, adaptadas a su cultura, a su historia, a sus necesidades. Si Roma intensifica su supervisión,
¿Protege la unidad doctrinal o sofoca la creatividad pastoral? Estas no son preguntas retóricas. Son dilemas reales que miles de sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos están enfrentando en este momento. Y el decreto, con toda su complejidad técnica, toca el nervio de estos dilemas. Existe también una dimensión generacional en este conflicto. Los cardenales más jóvenes, aquellos nombrados por Francisco en los últimos años, tienden a ver el decreto con buenos ojos. Lo interpretan como una renovación necesaria, como una apertura hacia formas más participativas de gobierno eclesiástico. Los cardenales más antiguos, formados bajo Juan Pablo II y Benedicto XVI, tienden a verlo con recelo. Lo interpretan como un quiebre innecesario con la tradición, como una solución a problemas que no estaban tan graves como se sugiere. Y en medio de estas dos visiones están los millones de católicos ordinarios. Gente que va a misa los domingos, que reza el rosario, que confía en que sus líderes espirituales saben lo que hacen. Pero cuando esos líderes no están de acuerdo entre sí, cuando hay tensiones visibles, ¿qué debe hacer el fiel común? Algunos optan por la confianza ciega. El Papa es el Papa, hay que obedecer. Otros optan por el escepticismo. Algo está mal aquí, necesitamos más transparencia. Y otros más optan por la indiferencia. Estas son disputas de poder que no me afectan espiritualmente. Pero ninguna de esas respuestas es completamente satisfactoria. Porque la Iglesia no es solo una institución política. Es también, y principalmente, una comunidad de fe. Y cuando esa comunidad percibe división en su liderazgo, algo se quiebra. No necesariamente la fe misma, pero sí la confianza institucional. Y la confianza institucional importa. Importa porque es la que permite que un sacerdote predique con autoridad moral. Importa porque es la que permite que un obispo sea escuchado cuando habla sobre temas sociales. Importa porque es la que permite que el testimonio de la Iglesia tenga peso en la esfera pública. Ahora llegamos al corazón de este análisis, al punto que realmente importa. Y es este: lo que está en juego no es solo un decreto administrativo. Lo que está en juego es una visión de Iglesia. Una comprensión de qué significa ser católico en el siglo XXI. Para entender esto, tenemos que hacernos una pregunta incómoda. ¿Es posible que la Iglesia católica, con su estructura milenaria, con su clam de continuidad apostólica, esté atravesando una crisis de identidad? No en el sentido de perder su esencia doctrinal, sino en el sentido de no saber cómo encarnar esa esencia en el mundo actual. Porque vivimos en una época de transparencia radical, donde cualquier escándalo, cualquier inconsistencia, cualquier tensión interna se hace pública en cuestión de horas. Y la Iglesia, acostumbrada a operar durante siglos con discreción, con procesos lentos, con comunicación controlada, se encuentra ahora expuesta como nunca antes. El decreto del que hablamos es, en cierto sentido, una respuesta a esa nueva realidad. Un intento de crear mecanismos de control interno más efectivos para evitar que los escándalos del pasado se repitan. Pero al mismo tiempo, ese mismo intento de control genera nuevas tensiones. Porque control y confianza son inversamente proporcionales. Cuanto más controlas, menos confías. Y cuanto menos confías, más necesitas controlar. Existe un documento interno, mencionado por algunos periodistas especializados pero nunca publicado oficialmente, que habría circulado entre ciertos cardenales semanas antes de que el decreto fuera promulgado. Ese documento, según se dice, expresaba preocupaciones específicas sobre la dirección que estaba tomando el pontificado. No eran acusaciones, no eran demandas de renuncia, eran simplemente preguntas. Preguntas que, al parecer, no fueron respondidas. ¿Qué decían esas preguntas? Según las filtraciones parciales, preguntaban por qué ciertas consultas previstas en el derecho canónico no se habían realizado. Preguntaban por qué algunos nombramientos clave se hicieron sin el proceso habitual de discernimiento colegial. Preguntaban, en esencia, si el Papa estaba actuando dentro de sus facultades legítimas o si estaba excediendo los límites de su autoridad. Ahora bien, formular esas preguntas no es herejía, no es deslealtad. Es, en teoría, parte del sistema de checks and balances que la propia Iglesia ha desarrollado a lo largo de los siglos para evitar abusos de poder. Pero en la práctica, hacer esas preguntas te coloca inmediatamente en el bando de los resistentes. Y ser percibido como resistente tiene consecuencias.
Consecuencias como ser excluido de comisiones importantes, como ver que tus propuestas pastorales no avanzan, como recibir menos atención en audiencias privadas, como sentir, en definitiva, que has sido marginado no por hacer algo malo, sino simplemente por hacer preguntas incómodas. Y aquí tocamos uno de los aspectos más dolorosos de todo este asunto: la soledad de quienes se atreven a cuestionar. Porque en una institución donde la lealtad es altamente valorada, el disenso, incluso el disenso respetuoso, es visto con sospecha. Y muchos prefieren el silencio antes que el riesgo de ser etiquetados. Pero el silencio tiene su propio precio. Porque cuando las personas con experiencia, con conocimiento, con visión crítica, eligen callar por miedo o por prudencia, las decisiones se toman en una cámara de eco. Se toman rodeadas solo de quienes están de acuerdo. Y las decisiones tomadas en cámaras de eco rara vez son las mejores decisiones. Pensemos en las implicaciones a largo plazo. Si este decreto se mantiene y se profundiza, la Iglesia Católica del año 2040 será muy diferente de la Iglesia de 2010. No necesariamente mejor o peor, pero definitivamente diferente. Será una iglesia donde el poder está más centralizado, donde las decisiones pasan por más filtros, donde la autonomía local es menor. Para algunos, eso es exactamente lo que se necesita. Una iglesia más unificada, más coherente, más capaz de hablar con una sola voz en un mundo fragmentado. Para otros, es precisamente lo contrario de lo que se necesita. Una iglesia que pierde su capacidad de inculturarse, de responder a realidades locales, de ser verdaderamente católica en el sentido original de la palabra, universal. Y lo fascinante, lo verdaderamente fascinante de este momento histórico, es que ambas visiones tienen argumentos sólidos. No estamos ante un caso claro de buenos contra malos. Estamos ante un caso complejo de dos bienes que entran en tensión. El bien de la unidad versus el bien de la diversidad. El bien del orden versus el bien de la creatividad. El bien de la autoridad versus el bien de la participación. Resolver esa tensión no es fácil. Quizá ni siquiera sea posible resolverla completamente. Quizá lo único que podemos hacer es administrarla con sabiduría, con humildad, con apertura al espíritu. Pero para administrarla así, necesitamos que todas las voces sean escuchadas. No solo las que están de acuerdo con el líder, también las que discrepan. Y aquí es donde el decreto muestra su mayor debilidad. No en su contenido técnico, que puede ser discutible pero no absurdo, sino en su proceso, en la forma en que fue elaborado, consultado, promulgado. Porque si los propios cardenales, que son los consejeros más cercanos del Papa, se sienten sorprendidos por un decreto que afecta directamente su función, ¿qué mensaje se está enviando? El mensaje, queramos o no, es que la consulta es secundaria, que la decisión ya está tomada antes de que comience cualquier diálogo. Y ese mensaje erosiona la confianza, no de forma dramática, no de un día para otro, pero de forma sostenida, acumulativa, profunda. Hay también una dimensión psicológica en todo esto que vale la pena explorar. Cuando una persona en posición de autoridad siente que sus colaboradores no están alineados con su visión, tiene básicamente dos opciones. La primera es abrir el diálogo, escuchar las objeciones, ajustar la visión si es necesario, construir consenso aunque eso tome tiempo. La segunda es consolidar el control, rodearse de personas leales, avanzar con determinación aunque eso genere resistencia. Ninguna de esas opciones es intrínsecamente mala. Hay momentos en la historia donde se necesita diálogo y momentos donde se necesita decisión. El desafío está en discernir qué momento es cuál. Y en ese discernimiento es fácil equivocarse. Es fácil confundir resistencia legítima con obstruccionismo. Es fácil confundir determinación necesaria con autoritarismo. Francisco, como cualquier líder, tiene que hacer ese discernimiento constantemente. Y lo hace, según todos los indicios, con sinceridad de corazón. Él cree genuinamente que la Iglesia necesita estas reformas. Él percibe genuinamente que las estructuras tradicionales están bloqueando cambios necesarios. Él siente genuinamente que está sirviendo a Cristo al impulsar estas transformaciones. Pero la sinceridad de intención no garantiza la corrección de la decisión. La historia está llena de líderes bien intencionados que tomaron decisiones equivocadas. No por maldad, sino por miopía. Por no ver los efectos no deseados de sus acciones, por no anticipar las resistencias que generarían.
por no calibrar correctamente el timón de sus reformas. Y los cardenales preocupados, por su parte, también actúan con sinceridad. Ellos creen genuinamente que están defendiendo algo valioso. Ellos perciben genuinamente riesgos en la dirección que está tomando el pontificado. Ellos sienten genuinamente que están sirviendo a Cristo al expresar sus reservas. El problema es que cuando ambos bandos actúan con sinceridad pero con visiones incompatibles, el conflicto se vuelve especialmente doloroso. Porque no es un conflicto entre buenos y malos, sino entre buenos y buenos que no logran entenderse. Y esos son los conflictos más difíciles de resolver. Entonces, después de todo lo analizado, ¿qué debemos concluir? ¿Es este decreto una reforma necesaria o un exceso de poder? ¿Es Francisco un líder visionario o un gobernante autoritario? La respuesta honesta es, depende de la perspectiva. Desde una perspectiva, Francisco está intentando modernizar una institución que necesita desesperadamente adaptarse al siglo XXI. Está enfrentando resistencias comprensibles pero, en última instancia, conservadoras. Está dispuesto a pagar el precio del conflicto a corto plazo para lograr una iglesia más sana a largo plazo. Desde otra perspectiva, Francisco está concentrando poder de manera preocupante. Está actuando con menos colegialidad de la que predica. Está generando divisiones innecesarias al imponer cambios sin construir consenso suficiente. Está poniendo en riesgo la estabilidad institucional de la Iglesia por priorizar su agenda personal. Ambas narrativas coexisten. Ambas tienen evidencias que las sustentan. Y ambas, probablemente, capturan aspectos parciales de una realidad mucho más compleja. Porque las personas, incluso los papas, no son personajes de película. Son seres humanos con intenciones mixtas, con aciertos y errores, con visión y con puntos ciegos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este decreto ha tocado algo profundo en la vida de la Iglesia. Ha puesto sobre la mesa tensiones que llevaban años latentes. Ha obligado a cardenales, obispos, sacerdotes y fieles a preguntarse qué tipo de iglesia quieren ser. Y esa pregunta, por incómoda que resulte, es necesaria. Porque una iglesia que no se cuestiona a sí misma es una iglesia que se estanca. Pero una iglesia que se cuestiona todo el tiempo es una iglesia que se paraliza. El desafío es encontrar el punto medio. Ese espacio donde la tradición y la renovación dialogan. Donde la autoridad y la participación se complementan. Donde la unidad y la diversidad se enriquecen mutuamente. Y para encontrar ese punto medio, necesitamos algo que está en peligro en nuestra época. La capacidad de escuchar. Escuchar de verdad. No para refutar. No para buscar debilidades en el argumento del otro. Sino para entender. Para permitir que la perspectiva ajena amplíe la propia. Y para encontrar ese punto medio, necesitamos algo que está en peligro en nuestra época. La capacidad de escuchar. Escuchar de verdad. No para refutar. No para buscar debilidades en el argumento del otro. Sino para entender. Para permitir que la perspectiva ajena amplíe la propia. Los cardenales que están preocupados por el decreto necesitan escuchar porque Francisco considera necesario este cambio. Necesitan entender los escándalos que él ha visto de cerca, las disfunciones que ha intentado corregir, los peligros que él percibe y que quizá otros no ven. Y Francisco necesita escuchar porque esos cardenales están preocupados. Necesita entender que la resistencia no siempre viene de mala voluntad, que a veces viene de experiencia legítima, de amor genuino por la Iglesia, de temor razonable ante cambios demasiado rápidos o demasiado profundos. Porque al final, todos ellos están del mismo lado. Todos quieren que la Iglesia Católica siga siendo faro de esperanza en un mundo confundido. Todos quieren que su testimonio sea creíble. Todos quieren que la fe se transmita intacta a las próximas generaciones. La diferencia está solo en el cómo. Y esas diferencias sobre el cómo son importantes. No podemos minimizarlas con buenos sentimientos. Pero tampoco podemos permitir que se conviertan en fracturas insalvables. Porque una iglesia fracturada no evangeliza. Una iglesia fracturada solo se mira a sí misma. Y el mundo necesita otra cosa. Necesita testigos. Personas que vivan lo que predican. Comunidades que encarnen la misericordia que anuncian. Instituciones que sean transparentes, humildes, dispuestas a reconocer errores y a pedir perdón cuando sea necesario. Y nada de eso es posible si los líderes están más preocupados por defender su posición que por servir a los fieles. Entonces, ¿qué impacto real tendrá este decreto en tu vida como católico,
Si es que lo eres. Quizá ninguno inmediato. Quizá no notes cambios en tu parroquia durante meses o incluso años. Pero lentamente, las formas en que se toman decisiones en Roma afectan las formas en que se vive la fe en cada rincón del mundo. Si el decreto resulta en una iglesia más transparente y más participativa, eso será positivo. Si resulta en una iglesia más burocrática y más centralizada, eso será problemático. Si resulta en una iglesia capaz de enfrentar con valentía los desafíos del siglo XXI, eso será providencial. Si resulta en una iglesia dividida y ensimismada, eso será trágico. Todavía no sabemos cuál de esos escenarios se materializará, porque estamos en medio del proceso, y los procesos históricos solo se entienden completamente cuando ya han terminado. Por ahora, lo único que podemos hacer es observar con atención, reflexionar con honestidad y orar con esperanza. Orar para que los líderes de la Iglesia tengan la sabiduría necesaria para discernir. Orar para que los fieles tengan la paciencia necesaria para acompañar. Orar para que el Espíritu Santo, que según la fe católica guía a la Iglesia, ilumine mentes y ablande corazones. Y mientras tanto, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de informarse, de no dejarse llevar por titulares sensacionalistas, de buscar fuentes serias, de formar su conciencia con criterio. Porque una fe madura no es una fe ciega. Es una fe que hace preguntas, que busca respuestas, que no se conforma con explicaciones superficiales. Este decreto del Vaticano es solo un episodio más en la larga historia de una institución que ha sobrevivido a imperios, a cismas, a crisis internas mucho más graves que esta. Sobrevivirá también a esta tensión. La pregunta no es si sobrevivirá, sino cómo saldrá de ella. Si saldrá fortalecida o debilitada. Si saldrá más unida o más dividida. Si saldrá más fiel a su misión o más distraída por sus conflictos internos. Y esa pregunta solo el tiempo la responderá. Pero tú y yo, mientras tanto, podemos contribuir a que la respuesta sea la mejor posible. ¿Cómo? Siendo católicos conscientes, siendo fieles informados, siendo cristianos que exigen lo mejor de sus líderes sin perder la caridad, siendo personas que aman a la Iglesia lo suficiente como para señalar sus errores, pero también lo suficiente como para celebrar sus aciertos. Hay una frase que me gusta mucho y que creo resume bien todo lo que hemos estado reflexionando. La dijo un teólogo cuyo nombre no voy a mencionar para no politizar innecesariamente este análisis. Pero la frase dice así: la Iglesia siempre está en crisis porque siempre está en misión. Y toda misión auténtica implica riesgo, implica conflicto, implica la posibilidad de fracaso. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Una iglesia en misión. Una iglesia que está intentando algo, que está arriesgando, que puede acertar o puede equivocarse, pero que al menos no está paralizada. Y eso, en sí mismo, ya es algo valioso. Porque la alternativa a una iglesia que reforma y genera tensión no es una iglesia perfecta y armoniosa. La alternativa es una iglesia muerta. Una iglesia museo. Una iglesia que se limita a conservar el pasado sin atreverse a construir el futuro. Y ningún católico que ame verdaderamente su fe debería desear eso. Pero tampoco deberíamos desear una iglesia que cambia por cambiar, que reforma sin criterio, que innova sin discernimiento, que confunde novedad con profundidad. Porque no todo cambio es progreso, y no toda reforma es mejora. ¿Qué cambios fortalecen la misión de la Iglesia y cuáles la debilitan? ¿Qué innovaciones enriquecen la tradición y cuáles la traicionan? Y ese discernimiento no puede hacerlo una sola persona, ni siquiera si esa persona es el Papa. Ese discernimiento requiere el concurso de toda la Iglesia, de los obispos que están en primera línea pastoral, de los teólogos que dedican su vida al estudio, de los laicos que viven la fe en medio del mundo, de los religiosos que han hecho votos de pobreza, castidad y obediencia, de los jóvenes que representan el futuro, de los ancianos que custodian la memoria. Todas esas voces son importantes, todas esas perspectivas son valiosas, y una iglesia verdaderamente católica, verdaderamente universal, debería ser capaz de integrarlas todas, no eliminando las tensiones, porque eso sería imposible, pero sí canalizándolas de manera constructiva. ¿Está el decreto que hemos analizado logrando eso? ¿Está canalizando las tensiones de manera constructiva o las está exacerbando? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, francamente, todavía no está clara, porque los efectos de un decreto administrativo no se ven en semanas ni en meses.
Se ven en años. Dentro de 5 años, cuando miremos hacia atrás, quizá diremos, ese decreto fue el inicio de una renovación profunda que la Iglesia necesitaba. O quizá diremos, ese decreto fue el inicio de una fragmentación que debilitó el testimonio católico en el mundo. No lo sabemos aún. Lo que sí sabemos es que no podemos permanecer indiferentes. No podemos simplemente observar desde la distancia como si esto no nos afectara. Porque nos afecta. Afecta a cada católico, a cada comunidad, a cada parroquia. Y tenemos la responsabilidad de participar en este momento histórico no como espectadores pasivos, sino como protagonistas activos. ¿Cómo participamos? De muchas maneras, informándonos seriamente, formando nuestra conciencia con criterio, dialogando respetuosamente con quienes piensan diferente, orando por nuestros líderes, exigiendo transparencia sin caer en el cinismo, siendo críticos sin perder la esperanza, siendo fieles sin ser ingenuos, y sobre todo, recordando siempre que la Iglesia no es solo una institución, es también, y principalmente, una comunión, una familia, un cuerpo donde todos los miembros están conectados. Y cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno se alegra, todos se alegran. Esa es la eclesiología del Nuevo Testamento. Esa es la visión que no podemos perder de vista. Este decreto, con todas sus complejidades, con todas sus ambigüedades, con todas las tensiones que ha generado, es al final una oportunidad. Una oportunidad para que los católicos nos preguntemos qué tipo de iglesia queremos ser, qué valores queremos priorizar, qué testimonio queremos dar al mundo. Y esas preguntas, aunque difíciles, aunque incómodas, son preguntas que vale la pena hacerse. Porque una fe que no se cuestiona es una fe superficial. Una fe que no enfrenta dilemas es una fe irrelevante. Una fe que no atraviesa crisis es una fe que probablemente no está viva. La crisis, paradójicamente, puede ser saludable, puede ser purificadora, puede ser transformadora, siempre que la enfrentemos con madurez, con honestidad, con valentía, siempre que no la neguemos ni la exageremos, siempre que la veamos como lo que realmente es, un momento de verdad donde se pone a prueba lo que realmente creemos y lo que realmente valoramos. Y en ese sentido, este decreto es un regalo incómodo, sí, un regalo que genera fricción, sí, pero un regalo al fin, porque nos obliga a salir de la zona de confort, nos obliga a pensar, nos obliga a posicionarnos, nos obliga a decidir qué tipo de católicos queremos ser. ¿Queremos ser católicos que obedecen sin preguntar? ¿O católicos que preguntan sin obedecer? Ninguna de esas dos opciones es la correcta. La opción correcta es ser católicos que obedecen preguntando, que acatan la autoridad legítima pero no renuncian a su conciencia, que confían en sus líderes pero no les conceden infalibilidad universal, que aman a la Iglesia precisamente porque la conocen con sus luces y sus sombras. Ese equilibrio es difícil. Requiere madurez espiritual, requiere formación teológica, requiere humildad intelectual, requiere paciencia pastoral, pero es el único camino sostenible, porque los extremos siempre conducen a la frustración. El extremo del tradicionalismo rígido o el extremo del progresismo ingenuo. Ambos son callejones sin salida. El camino fecundo está en el medio, no en un medio tibio que no se compromete con nada, sino en un medio dinámico que integra lo mejor de cada posición sin absolutizar ninguna, que valora la tradición sin idolatrarla, que abraza la renovación sin fetichizarla, que respeta la autoridad sin divinizarla, que ejerce la crítica sin demonizarla. Y ese es, en el fondo, el desafío que este decreto nos plantea, no solo a los cardenales, no solo al Papa, a todos nosotros, a cada católico que se toma en serio su fe, a cada persona que cree que la Iglesia, con todos sus defectos, sigue siendo un instrumento de gracia en el mundo. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este tipo de reformas son necesarias o peligrosas? ¿Qué esperas tú de la Iglesia del futuro? ¿Cómo equilibras la fidelidad a la tradición con la apertura al cambio? Me encantaría leer tus reflexiones. Y no solo las que están de acuerdo conmigo, sino especialmente las que discrepan. Porque el diálogo honesto es lo que más necesitamos en este momento. Si este análisis te pareció valioso, si sentiste que aprendiste algo, si te ayudó a ver este tema con mayor profundidad,
Compártelo con alguien que también esté interesado en estos temas. No para crear polémica estéril, sino para generar reflexión constructiva. Porque necesitamos más espacios donde se pueda hablar de estos temas con seriedad, con respeto, con inteligencia. Y si aún no estás suscrito al canal, considera hacerlo. Aquí intentamos hacer algo diferente. No contenido superficial que solo busca generar clics. No sensacionalismo barato que explota el morbo, sino análisis profundos, reflexiones honestas, investigaciones serias sobre temas que realmente importan. Y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Tu apoyo, tu suscripción, tu like, tu comentario, tu compartido, todo eso nos ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido. Porque en un mundo saturado de información superficial, hace falta quien se atreva a ir más profundo, quien se atreva a tocar los temas incómodos, quien se atreva a hacer las preguntas difíciles. Y lo hacemos no por protagonismo, no por afán de controversia. Lo hacemos porque creemos que los católicos, y en general todas las personas de buena voluntad, merecen información de calidad, merecen análisis rigurosos, merecen perspectivas equilibradas, merecen contenido que los trate como adultos inteligentes capaces de pensar por sí mismos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos analizando con seriedad y profundidad los temas que realmente importan para la vida de la Iglesia y para el mundo. Hasta entonces, cuídate, piensa críticamente, mantén viva tu fe, y recuerda que ser católico en el siglo XXI es un desafío hermoso que vale la pena abrazar con todas sus complejidades. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu atención. Gracias por tu mente abierta. Y gracias, sobre todo, por tu corazón dispuesto a buscar la verdad, aunque esa búsqueda no siempre sea cómoda. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.